El universo de la inteligencia por Isauro Blanco, tercera edición, capítulo 6. El aprendizaje según el diseño humano. Muchos sistemas de aprendizaje ignoran el diseño humano y por esa razón los resultados son escasos y en ocasiones contraproducentes, por el severo deterioro de la autoestima y por la formación de sistemas de creencias bloqueadoras que cancelan desde sus raíces las posibilidades de aprendizaje futuro. Frecuentemente encontramos teorías pedagógicas con enfoques extraños que contradicen el sano sentido común y que solicitan encuadrar a la naturaleza humana en procedimientos irracionales. Es más lógico estudiar primero la naturaleza humana, conocerla más y mejor, para después generar las metodologías que la desarrollen coherentemente. Ya hemos analizado el funcionamiento del cerebro desde diferentes puntos de vista neurológicos y se han presentado los elementos orgánicos que afectan directamente el funcionamiento intelectual. Ahora vamos a enfatizar las condiciones del ambiente interior y exterior que más propician un aprendizaje a largo plazo. Efectos de la sugestión. Muchos educadores logran motivar en forma notable el aprendizaje en sus alumnos y siempre se han elaborado hipótesis sobre los procedimientos seguidos por tales personas. Se consideraba que el carisma personal, la paciencia, la intuición y otros factores intangibles eran los elementos que incidían en estas situaciones exitosas. Actualmente podemos explicar tal impacto por el poder de la sugestión, que participa en la comunicación efectiva y que logra despertar en los estudiantes actitudes positivas, como la motivación, ante el estudio y creencias estimulantes sobre su propia habilidad para aprender. La noción de que los estudiantes logran lo que se espera de ellos no es nueva. Robert Rosendahl, mediante la metáfora del efecto Pigmalión, describe la forma en que los alumnos responden a las expectativas inconscientes generadas por el maestro y que produce una atmósfera que afecta la autoestima y el logro académico. El mito antiguo cuenta que un escultor llamado Pigmalión realizó una obra de arte de la cual se enamoró e incluso la trató como persona, y Zeus, en premio, convirtió la estatua en persona. Pigmalión se ha convertido en el símbolo de la fuerza que tienen las expectativas en las conductas. El cerebro humano se relaciona con la realidad a través del sistema de creencias que se origina durante el aprendizaje infantil, por los mensajes recibidos constantemente de las personas significativas. Estas pueden ser impulsoras, soy capaz de enfrentar mis retos, o bloqueadoras, no puedo, no me gusta. La educación no puede ignorar esta situación, sino utilizarla para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Podemos identificar tres principios que están en el corazón de este efecto y que son fundamentales para un aprendizaje efectivo. 1. Las potencialidades del ser humano son mucho más grandes y diversificadas de lo imaginado. Cuando analizamos la increíble capacidad instalada en el cerebro humano, podemos pensar que tenemos en nuestra mente a un gigante dormido. El problema de la escasa realización humana no se debe a una capacidad deficiente, sino a una utilización muy limitada de la enorme cantidad de recursos. Muchos sistemas de creencias bloqueadoras suelen orientarse hacia la capacidad intelectual, muchas veces como una máscara y justificación de la apatía o pereza mental. El primer paso para emplear un recurso es creer que lo tenemos, aunque sea en forma potencial. 2. La mayor parte de las experiencias humanas significativas provienen de procesos inconscientes. Desde hace mucho tiempo se han planteado en forma figurativa los diferentes estratos de la conciencia que pueden sernos útiles en este momento. La persona, en ese aspecto, es como un iceberg que sale a la superficie del mar solo con el 10% de su volumen total. La mayor cantidad de su masa total se encuentra oculta bajo el agua. Todos saben que la superficie observable del iceberg es la mínima y no es posible relacionarse con esa realidad como si fuera el todo, pues permanece fuera de observación la parte más importante. La semejanza es como sigue. La parte observable es equivalente al mundo consciente del ser humano, que son las emociones, pensamientos y conductas que controlamos conscientemente.
El 40% del volumen del iceberg, que está bajo el agua, pero cerca de la superficie, es semejante al subconsciente humano, que está más accesible al consciente. El porcentaje restante del iceberg, lejano de la superficie, es parecido al inconsciente, al que difícilmente tenemos acceso, aun cuando influye directa y continuamente en nuestras conductas conscientes. Casi siempre hemos invitado al aprendizaje solo a la parte consciente, ignorando o incluso luchando contra las partes subconscientes o inconscientes. El gran drama es que nuestra fuerza mayor no radica en el área consciente, sino en las que están bajo la superficie. ¿Cómo es posible que no utilicemos a nuestro beneficio la mayor cantidad de recursos por el solo hecho de creer que todo se termina en el terreno de la conciencia? El aprendizaje del futuro logrará que cada vez más tengamos acceso a la ilimitada capacidad dormida dentro de nosotros mismos. La situación más dolorosa la ocasionamos cuando confrontamos la mínima parte consciente con las otras dos, pues el resultado es previsible, una severa derrota de lo que buscamos conscientemente. Es tal la fuerza y posibilidades del subconsciente e inconsciente que prácticamente controlan los resultados finales, y si no, echemos un vistazo a los autosabotajes de nuestros propósitos, a la dificultad para modificar algunas conductas, a la casi imposibilidad de dirigir nuestros pensamientos. La enorme angustia y tensión que acaba con la salud de millones de personas tiene sus orígenes en las partes humanas que están debajo del agua, y por eso toda lucha solo consciente termina en fracaso. Cuando logremos hacer aliado al gigante dormido dentro de nosotros, habremos dado un salto cuántico en la evolución humana. 3. Entre los procesos subconscientes e inconscientes juegan un papel predominante las autoexpectativas, las expectativas de los demás, la imagen de sí y de los demás, así como las del futuro. Los sistemas de creencias son semejantes a los cimientos de un edificio. No son observables, pero sustentan toda la estructura funcional y condicionan la eficacia de lo visible. Su alcance es limitado porque trabaja fuera de la conciencia y, por lo tanto, pueden permanecer inalterados a pesar de los esfuerzos intencionales o del impacto del medio ambiente. Las expectativas se convierten en una orden para las facultades humanas, quienes obedecen ciegamente los mensajes provenientes de los niveles subconscientes e inconscientes, independientemente de su polaridad positiva o negativa. Actualmente sabemos que es posible manejar los procesos inconscientes para extender los límites del potencial humano y acelerar el aprendizaje. De otra manera, es probable que las suposiciones negativas gobiernen la vida. Todos los seres humanos tienen sus propias creencias, opiniones y temores internos. Cuando estos factores se convierten en sugestiones por la aceptación de la persona, controlan las decisiones, la actividad, las relaciones interpersonales y se convierten en filtro para la vida. Desde la infancia, la mayoría de nosotros somos bombardeados con sugestiones negativas que no podemos rechazar totalmente porque no hemos formado barreras protectoras. El efecto puede ser devastador y convertirse en hechizos que bloquean la energía existencial, en ocasiones por toda la vida. Es necesario enfatizar que la sugestión, cuando es aceptada inconscientemente, funciona con enorme efectividad, sea positiva o negativa. La sugestopedia de Lozanov. El doctor Georgi Lozanov, médico de Sofía, capital de Bulgaria, ha desarrollado un efectivo método instruccional que aplica los elementos de la teoría de la sugestión al aprendizaje, y que puede ser aplicado en todas las asignaturas y en la educación de las áreas sociales emocionales. Uno de los puntos claves de su enfoque consiste en la apertura de canales de aprendizaje durante los periodos de relajamiento, proporcionando experiencias centradas más en el alumno que en el currículum. La sugestopedia de Lozanov se utilizó inicialmente como un método para el aprendizaje de idiomas, pero actualmente se emplea en otras áreas curriculares. Su método incluye 1. Diferentes estados de conciencia, empleo de estados mentales activos y receptivos.
para la presentación y repetición del material. Y 2. Creación de una atmósfera sugestivamente positiva que elimine distracciones externas e internas para el aprendizaje. Resumen de la teoría de Lozanov. Georgi Lozanov considera que existen reservas, son capacidades, en los seres humanos que pueden ser activadas, sobre todo mediante el funcionamiento mental inconsciente inducido por la sugestión. Los procedimientos están diseñados para orquestar el flujo de los estímulos recibidos por el estudiante, de modo que las claves conscientes y subconscientes se coordinen para lograr el máximo impacto sugestivo en el inconsciente, con la intención de liberar las reservas mentales y utilizarlas en el aprendizaje. Tanto el maestro como el alumno emiten señales y claves que favorecen un aprendizaje armónico porque son coherentes entre sí, pero también se generan mensajes verbales y no verbales que distorsionan la energía y bloquean el aprendizaje. Tales distracciones pueden estar fuera de la conciencia de las personas involucradas. Por ejemplo, es frecuente verificar la presencia de obstáculos didácticos como la falta de sincronización entre el contenido verbal y el lenguaje corporal. Algunas decoraciones ambientales que distraen el foco de atención o que despiertan temor, ruidos que pueden interferir la adecuada absorción de la información y todos los estímulos que compiten por la atención del cerebro. Los alumnos tratan de ignorar las distracciones, pero bajo su conciencia, algunas señales continúan interfiriendo. Para Lozanov, es primordial tener acceso al enorme potencial subconsciente y utilizarlo para un mayor rendimiento en el aprendizaje. Modelo de comunicación sugestopédica. El modelo de comunicaciones de Lozanov está compuesto básicamente de 3 principios. Primero, las comunicaciones y la actividad psicológica son siempre simultáneamente conscientes e inconscientes. Todo el lenguaje incluye múltiples elementos que se transmiten por canales diferenciados. Las palabras suelen ser el factor más identificado y en el que nos concentramos conscientemente. Sin embargo, los otros canales por los que externamos nuestros pensamientos y sentimientos escapan a los controles de la conciencia y son los tonos de voz, los gestos, las posturas, las expresiones faciales, los tonos musculares y el ritmo respiratorio. Estos 6 canales reflejan más nítidamente la actividad psicológica, pues no son fácilmente manipulables y por lo tanto manifiestan los pensamientos y sentimientos originales. Si existe discrepancia entre las palabras y los 6 canales no verbales, estos tendrán la prioridad en cuanto a las interpretaciones. Si queremos detectar el mensaje más potente y el verdadero, tendremos que acudir más a los mensajes inconscientes que a los conscientes. Segundo, todos los estímulos están condicionados, codificados, simbolizados y generalizados. Esta es una reminiscencia de las ideas de Pavlov y se refiere a que todos los estímulos ejercen impacto en las personas y por lo tanto el maestro puede manejar todos los aspectos del medio ambiente para aprovechar los efectos que los estímulos generan. Para Lozanov, es importante utilizar los impactos del lenguaje corporal, tonos de voz, colores y todos aquellos factores que deben sintonizarse con los estímulos conscientes para lograr un resultado mayor de aprendizaje. Una vez que los estímulos se han codificado, forman anclas en la mente de las personas, por las que se pueden activar en forma casi instantánea complejos procesos y asociaciones mentales. Por ejemplo, al escuchar una determinada canción podemos asociar y evocar acontecimientos, personas, emociones y pensamientos de un momento preciso. Muchos individuos pueden sentir simpatía o rechazo hacia un individuo recién conocido sin saber por qué, y resulta que subconscientemente esa persona les evoca algún rasgo o característica de alguien muy conocido que logró dejar un ancla en ellas. Tercero,
Todo input perceptual es complejo, pues está compuesto de una mezcla de señales, algunas están en armonía con las demás y otras no. Cuando todos los estímulos provenientes del medio ambiente están en armonía, el ingreso de la información es más fuerte que cuando los diferentes elementos tienen incoherencia interna. Un ejemplo de comunicación armónica lo apreciamos en personas que confirman sus palabras con los tonos de voz, gestos, posturas, expresiones faciales, tono muscular y ritmo respiratorio. Su mensaje es potente y sintoniza fácilmente la escucha de los demás, logrando impactar poderosamente las mentes. Para aplicar los 3 principios de comunicación expuestos, Lozanov adaptó elementos de la música y del teatro al aprendizaje, pues afirmaba que tales artes son formas de comunicación más avanzada que la metodología de la enseñanza tradicional. No puede darse la aceleración del aprendizaje si no existen las siguientes condiciones. Remover los antiguos conceptos negativos referentes a las propias capacidades de aprendizaje, de sugestión. Dado que hemos aprendido y asimilado un sistema de creencias bloqueadoras que filtran la captación de la realidad y contaminan los procesos internos de pensamiento y los sentimientos, limitando poderosamente el flujo de la riqueza intelectual. El primer paso consiste en remover los sistemas de creencias, limpiar la mente para poder instalar sistemas de creencias impulsoras que abran camino para nuevas y más variadas conexiones de información. Implantar nuevos conceptos referentes a las capacidades de aprendizaje. Sugestión. Esta es una de las ideas básicas del sistema para la aceleración del aprendizaje. Lozanov insiste en la necesidad de generar el efecto Pigmalión como fundamento para utilizar los recursos latentes en todas las personas. Cualquier niño antes de los 5 años es un ejemplo claro de las potencialidades que están en acción. Su aprendizaje es asombroso, porque no tiene todavía ningún sistema de creencias bloqueadoras, y por eso asimila proporcionalmente más información trascendental que en los años posteriores. Los procesos referentes a la desugestión y sugestión son muy poderosos, pues reestructuran a la mente para aprender y derriban las barreras que limitan el aprendizaje efectivo. Las barreras del aprendizaje limitan el flujo natural de las potencialidades intelectuales desde temprana edad, cuando el impacto del medio ambiente genera una adaptación negativa. Los adultos inconscientemente contaminamos la fresca inteligencia infantil y la hacemos víctima de una cultura que corroe la energía natural. Son 3 las principales barreras del aprendizaje. A. La barrera lógica, que rechaza cualquier creencia que no siga las reglas aceptadas de la lógica. Por ejemplo, cuando decimos a un alumno con varias calificaciones reprobatorias que es inteligente, él pensará que no es cierto lo que afirmamos, pues tiene pruebas fehacientes de su torpeza intelectual. Normalmente, los seres humanos tendemos a darle un crédito de infalibilidad a las experiencias que nos dicen. Si te ha ido mal antes, siempre te irá mal. Hace muchos años, Mobius hizo un experimento con un pez voraz en una pecera, que devoraba los pequeños peces que había a su alrededor con gran facilidad. En un segundo momento, extrajo a los peces sobrevivientes y lo dejó muchas horas sin comer. Posteriormente, introdujo en la pecera un garrafón con el fondo recortado, adentro del cual colocó nuevamente a los pequeños peces. El pez se lanzó a satisfacer su apetito. Evidentemente chocó una y otra vez contra la pared del garrafón, que no alcanzaba a detectar, hasta que suspendió sus intentos por conseguir alimento y se quedó inmóvil observando lo que parecía imposible de obtener. Acto seguido, Mobius quitó el garrafón y dejó a los pequeños peces nadando libres por toda la pecera y al alcance del pez mayor. Sin embargo, teniendo a su alcance el alimento, ya no intentó comer,
pues se había condicionado a la experiencia negativa, dolorosa de no poder lograr lo que pretendía. El pez murió de inanición, cuando hubiera podido sobrevivir. La realidad había cambiado, pero el pez siguió viviendo con el esquema anterior que le decía no puedes comer. El experimento de Mobius ilustra lo que le sucede frecuentemente a los seres humanos. Las generalizaciones indebidas basadas en experiencias se convierten en filtros para relacionarnos con la realidad. Ante los cambios y fluctuaciones de la vida, los esquemas y paradigmas se convierten en anclas que no permiten el movimiento y el avance. Las barreras lógicas suelen ser convicciones intelectualizadas que bloquean poderosamente las posibilidades de cambio y cancelan la posibilidad para explorar nuevas fuentes de riqueza interior. Ciertamente existen rechazos sanos a sistemas de creencias cargados de exageración. Por ejemplo, si se hace la afirmación «seré el alumno más brillante de mi clase», ciertamente será rechazada por la barrera lógica debido a su grandiosidad e inoperancia. En cambio, si se dice «puedo ser un mejor estudiante cada día», será más factible que la asimile por su posibilidad realista. Las afirmaciones que manejaremos deben respetar el sentido de realidad, para que no sean automáticamente rechazadas. Si además incluimos el proceso para lograr el objetivo, la afirmación se convierte en una orden implícita y potentísima a las facultades propias. Por ejemplo, mientras mi mente está más relajada, mi aprendizaje es mejor. Con el trabajo diario logro el éxito. Las matemáticas pueden ser interesantes. B. La barrera afectiva rechaza todas las sugestiones que amenazan la seguridad emocional y la confianza. Ya hemos insistido en la fuerza paralizante que tiene el temor y todas sus ramificaciones en el aprendizaje. La falta de confianza origina que la energía se canalice a la sobrevivencia y no al enriquecimiento. Para nulificar esta barrera, las personas deben sentirse relajadas, cómodas y felices durante las actividades de aprendizaje. El cansancio o el aburrimiento, derivados de un trabajo académico extenso o mal planeado, fortalecen la barrera afectiva en forma poderosa. La expectativa de los resultados ejerce una influencia determinante en la desaparición de esta barrera. Es notable observar que los mejores deportistas son los que se divierten en su actividad y que no juegan por la necesidad de ganar. Podemos relacionar esta barrera con el efecto Pollyanna, que nos habla del célebre equilibrista que murió en la realización de una de sus muchas proezas. Tras el deceso, su esposa comentó que por primera vez él había sentido dudas con respecto a su ejecución exitosa. La inseguridad o inclusive la simple duda ante el éxito de un aprendizaje o ejecución puede convertirse en órdenes de bloqueo para las capacidades humanas. C. La barrera ética rechaza todas las sugestiones que contradigan los conceptos del bien o del mal de una persona. Por ejemplo, muchas creencias referentes al sentido de esfuerzo inherente a todo trabajo se convierten en filtros para diferentes formas de vivir y aprender. Es frecuente escuchar la afirmación «el aprendizaje es difícil», con lo cual rechazamos inconscientemente cualquier posibilidad de métodos con un flujo de aprendizaje fácil. Tampoco ayuda mucho el calificar de fácil un aprendizaje que se inicia, pues a veces, si tiene elementos difíciles, genera una desilusión contraproducente. Si era fácil y no pude aprenderlo, entonces soy tonto. Es mejor enfrentar cualquier aprendizaje nuevo con apertura mental y sin calificativos nuevamente. El aprendizaje infantil es el modelo. El efecto Hawthorne puede explicar las sugestiones que operan en la mente cuando está de por medio un concepto de bien o mal. En 1920 se llevó a cabo un experimento en una planta de luz de Illinois que arrojó la siguiente conclusión. Si en un experimento el sujeto cree que el resultado de trabajo será útil,
o incluso solo interesante, la simple creencia ejerce un efecto positivo en la ejecución y en el proceso de realización. Varios experimentos en escuelas comprueban el efecto Hawthorne. Por ejemplo, cuando se enfatiza la comprensión del vocabulario, se incrementa la habilidad de lectura. Es necesario que todos los alumnos participen activamente en el planteamiento de objetivos de aprendizaje y tengan una clara idea de los resultados, aplicaciones y utilidad de todos los contenidos de aprendizaje. De otro modo, el entusiasmo y el interés tienden a decaer porque no se aprecia el sentido de un esfuerzo o de un tiempo invertido. El efecto Hawthorne y el efecto Rosendahl, efecto Pigmalión, se relacionan íntimamente para lograr despertar los recursos latentes por consecuencia de la sugestión, pues las expectativas alentadoras del maestro y las propias se refuerzan mutuamente para derribar las barreras que bloquean el aprendizaje acelerado. El efecto Pigmalión ayuda a los alumnos a sentir que tienen un potencial de aprendizaje mayor al que habían creído. El efecto Hawthorne promueve la creencia de que los métodos utilizados son el mejor medio para canalizar hacia el éxito al potencial intelectual. A fin de establecer las condiciones necesarias para la aceleración del aprendizaje, además del efecto de las expectativas, es necesario contar con los siguientes elementos. Autoridad. Los alumnos aceptarán mejor la información presentada por el maestro con seguridad y confianza. El prestigio de la persona que transmite un mensaje afecta positivamente su asimilación. No podemos decir que la autoridad sea equivalente a una actitud dictatorial o de poder, sino más bien es una autoridad que inspira confianza por la potente presencia psicológica. Otro elemento fundamental para que la autoridad sea más clara es la coherencia y consistencia de los mensajes verbales y no verbales de la persona que enseña, pues de otro modo, el alumno dedica una parte de su inteligencia a protegerse de mensajes dudosos o peligrosos, mientras que la otra parte se orienta a captar el significado del mensaje emitido. McLuhan lo decía sabiamente: el medio es el mensaje, refiriéndose al impacto que tiene el emisor sobre los receptores. En la publicidad, la aplicación de este principio se traduce en la meticulosa selección de las personas que promoverán comercialmente un producto. Deben ser carismáticas, populares y todo un símbolo de la realización de los sueños masivos. Por esa razón, seleccionan actores, deportistas o triunfadores que tengan credibilidad y atractivo psicológico. Inconscientemente, el público asocia el producto con la persona que lo promueve y forma un ancla por la asociación. Infantilización. El regreso a las etapas primitivas del aprendizaje es fundamental para la confianza, espontaneidad y receptividad. Lozanov sostiene que mientras más sólida sea la autoridad del maestro, más fácilmente se llega a la infantilización del alumno, lo cual no significa una regresión a etapas primitivas, sino conectar un estado de aprendizaje ilimitado que está latente en todo ser humano y que llega a su culmen en los primeros 5 años de la vida, cuando la curiosidad y el impulso por aprender no tienen los límites de los sistemas de creencias bloqueadoras formadas sobre todo por el miedo. Basta analizar la cantidad y calidad de aprendizajes logrados en las primeras etapas de la vida, que son por mucho mayores que el resto de la vida. Doble envío. Las señales inconscientes tienen enorme impacto en la recepción de la información. Estos provienen tanto de la decoración ambiental como de la personalidad del maestro, según Lozanov. Los colores utilizados, la música ambiental, los tonos de voz y los gestos utilizados impactan favorable o negativamente los aprendizajes, y es necesario ser conscientes de los dobles envíos que están siempre presentes en la comunicación. Entonación y ritmo. La diferente pronunciación en los materiales tiene un efecto positivo en la memorización. El adecuado uso de la entonación y ritmo de la voz tiende a derribar las barreras antisugestivas, pues llega a convencer a la mente inconsciente.
Relajamiento. Resulta necesario presentar una breve explicación de las respuestas que genera el relajamiento en la neurología. Toda actividad cerebral se expresa mediante los impulsos nerviosos, a través de corrientes eléctricas entre los miles de millones de neuronas. Los electroencefalogramas nos reportan el estado de estos procesos neurológicos, de los que dependen todas las funciones cerebrales. Hay dos elementos importantes en las ondas cerebrales captadas por los electroencefalogramas: la amplitud, que es la medida de la onda, y la frecuencia, que es el número de ondas por segundo. Las ondas beta se producen cuando la mente está en estado de conciencia, cuando elaboramos pensamientos lógicos, analíticos y durante los procesos activos. Las ondas alfa se presentan en el relajamiento, la meditación y el soñar despierto. Los procesos de inspiración, asimilación rápida de hechos y memorización son también característicos de estas ondas porque permiten el acceso al subconsciente. Las ondas teta se dan en la meditación profunda y en la ensoñación asociada con la creatividad, así como en los altos niveles de sugestión y en los impulsos de inspiración. Esta situación es dominante de los 2 a los 5 años de edad. Las ondas delta son propias del sueño profundo sin contenido. No soñamos. Nuestra cultura está muy orientada a propiciar ondas beta. Pensamos mucho en la solución de problemas y no estamos suficientemente abiertos a otras influencias que podrían auxiliarnos en procesos más rápidos, efectivos y creativos. El problema de las ondas beta es que no vemos el bosque por percibir solo algunos árboles. En cambio, las ondas alfa permiten la visión integral. No pretendemos afirmar que todo el aprendizaje debe darse nada más en estado alfa, sino en que es conveniente aprender a funcionar con diferentes alternativas y tener acceso a varios caminos de aprendizaje. Cuando estamos funcionando en los niveles de onda alfa-teta, producimos niveles de conciencia y receptividad a la información superiores a cualquier otro estado. Los periodos de relajamiento producen ondas de amplitud larga que propician aprendizajes efectivos a largo plazo, porque la motivación y las altas expectativas se asientan en esta situación. Las ondas alfa están directamente relacionadas con el relajamiento físico, que a su vez tiene que ver con un mayor incremento de la autoaceptación, tolerancia, comprensión y empatía. Para lograr un adecuado estado de aprendizaje según las condiciones propuestas anteriormente, Lozanov sugiere añadir los siguientes elementos que impactan directamente el aprendizaje acelerado. 1. Las sugestiones verbales del maestro. Aunque todos los aspectos del aprendizaje deben estar concertados para lograr un aprendizaje acelerado, las comunicaciones verbales tienen prioridad. La programación neurolingüística ha iluminado poderosamente el terreno de la comunicación y ha abierto las puertas para conocer el impacto que tiene el lenguaje en el pensamiento y sentimientos de las personas. Se ha observado que los buenos maestros suelen proporcionar naturalmente afirmaciones sugestivas a sus alumnos en forma grupal y sobre todo individual, generando el primer paso de acceso a las potencialidades intelectuales. Por el contrario, muchos adultos no son conscientes de la fuerza de los mensajes y del impacto, a veces permanente, en el sistema de creencias. Por ejemplo, les hemos enviado negaciones letales. Tú no puedes con las matemáticas. Se te olvida todo. No tienes facilidad para la lectura, que logran convertirse en sugestiones bloqueadoras. 2. Las claves no verbales del maestro. Los mensajes corporales se convierten en otra avenida favorita para el aprendizaje acelerado. Sobre todo las personas senestésicas captan los mensajes corporales en forma profunda, por la preferencia de canal de comunicación centrado más en el cuerpo que en las palabras. El contacto visual
conviene ver directamente a los ojos del alumno cuando le hablamos. La posición de todo el cuerpo y los gestos son elementos importantes de los mensajes corporales. Frecuentemente, tenemos que ser conscientes del efecto que logramos en nuestros alumnos con los mensajes corporales que tenemos. Según una investigación de la USC, la posición corporal afecta el aprendizaje. El estar de pie aumenta el ritmo cardíaco en 10 pulsos por minuto, lo cual implica que hay mayor aportación de sangre al cerebro, de 10 a 15% más que estando sentado. Psicológicamente se incrementa la atención porque el cerebro está más preparado para funcionar adecuadamente. La oxigenación y la irrigación sanguínea se relacionan directamente con el funcionamiento neurológico. Este beneficio se incrementa aún más si la persona está de pie sobre una tabla de equilibrio. Es necesario considerar algunos elementos ambientales que ayudan a una mayor apertura mental para el aprendizaje, pues también estimulan positiva o negativamente la entrada de la información, así como su efecto directo. La mente es un sistema muy sensible ante el medio ambiente, pues uno de los abastecedores primordiales de su desarrollo son los diferentes estímulos exteriores. La adecuada utilización de estos elementos origina en el cerebro el ambiente acelerador del aprendizaje. Entre los factores más impactantes para el aprendizaje están 1. Un ambiente con escasa luz y silencioso ayuda a la mente a conectarse consigo misma y utilizar los mejores recursos para abrirse ante una nueva información, sin que se disperse la energía personal en una multitud de estímulos que compiten por atraer la atención. Cerrar los ojos favorece este ambiente interior. En algunas ocasiones, los niños menores de 7 años experimentan miedo cuando cierran los ojos. En estos casos, será conveniente que solo se mantenga el área con escasa luz y pocos estímulos que distraigan su atención. 2. La relajación consciente induce la paz mental y propicia el funcionamiento de las ondas cerebrales alfa, que son las más adecuadas para el aprendizaje. La ausencia de tensión genera una gran economía en la inversión de energía personal. Cuando la mente enfrenta un reto y está contaminada por el miedo, la angustia o la culpa, desvía la mayor cantidad de atención a resolver esta situación de peligro personal y deja disponibles muy pocos recursos para centrarse en la solución del reto. La relajación corporal libera al sistema muscular de la tensión acumulada, que con frecuencia origina dolores en espalda, cuello y nuca. Una vez relajado el cuerpo, induce a la mente a sintonizarse con este estado. En estas condiciones, el aprendizaje se acelera de forma notable. La respiración lenta, profunda y rítmica es otro factor de la relajación. Si el cerebro está en ondas alfa y el sistema respiratorio está en paz, el sistema cardiovascular se establece a 60 latidos por minuto. Estas condiciones de armonía son las mejores para el aprendizaje porque responden al diseño natural humano. En cambio, la tensión drena las reservas de bienestar y provoca una situación desgastante. La música barroca activa positivamente el hemisferio derecho y promueve auditivamente la sintonía del sistema respiratorio, cardiovascular, muscular y neurológico. El impacto de la música ayuda a separar la mente de las preocupaciones y miedos irracionales para ocuparla en el aprendizaje. El objetivo final de la relajación es la armonía interior que produce una sinergia de todas las dimensiones humanas. La tensión, por el contrario, ocasiona una guerra civil interior que no permite la productividad cerebral. 3. La sugestión verbal se presenta cuando la mente está preparada por la relajación. Los mensajes verbales encuentran la vía libre para ser asimilados poderosamente. Entonces, es posible asimilar afirmaciones existenciales que promueven el desarrollo. Las negaciones limitan artificialmente las capacidades humanas. Normalmente, los mensajes deben ser breves, en primera persona, planteados con afirmaciones, ubicados en el terreno de la realidad,
Si son mensajes grandiosos, la mente los rechaza automáticamente. Por ejemplo, en este estado de relajación soy capaz de aprender con mayor efectividad. Lo que voy a aprender puede ser interesante. Las afirmaciones expanden las capacidades de aprendizaje de la mente. Tanto las afirmaciones como las negaciones funcionan como profecías que luego hacemos realidad. Son programaciones mentales de las conductas. Por esta razón, cada vez que los alumnos generan negaciones como odio la geografía, no puedo aprender inglés, etc., se incrementan las dificultades por la actitud defensiva frente a la negación. Las bases del aprendizaje a largo plazo. 1. El cerebro tiene un enorme potencial sinergético. Al equilibrar el funcionamiento de sus dos hemisferios, se incrementa el número y calidad de asociaciones y conexiones, dando por resultado mayor aprendizaje y memorización. Con frecuencia se pretende enfatizar los beneficios de una estimulación parcial de las capacidades humanas. Sin embargo, es más importante lograr un desarrollo integral de toda la riqueza latente para propiciar un abanico de posibilidades. Cuando logramos la sinergia en el desarrollo humano, el resultado suele ser mayor que la suma de sus partes. 2. La relajación crea un ambiente de aprendizaje libre de tensión y condiciona la receptividad ideal, pues liberan energía para el aprendizaje. La tensión bloquea el aprendizaje y la energía. El ser humano está diseñado para funcionar en la armonía y en la paz interior. Los aprendizajes equivocados de la vida han distorsionado esta tendencia natural con toda su secuela de empobrecimiento. El niño pequeño aprende tanto en tan poco tiempo porque no sufre el efecto de ningún temor ni está atenazado por sistemas de creencias limitantes. El relajamiento debería ser una parte esencial en todo tipo de aprendizaje, para tener acceso a los grandes manantiales de la inteligencia. Existen dos tipos de tensión, la gradual y la sorpresiva, que es conocida como traumática. Muchas veces la gradual adormece nuestra conciencia y no reaccionamos ante ella por la costumbre que se genera. Las reacciones posibles frente a los acontecimientos que experimentamos son la asociación y la disociación. La primera consiste en hacer realmente nuestra la experiencia para vivirla con la mayor intensidad posible. Este es el caso de una decisión de disfrutar al máximo una situación gratificante, sin que haya ninguna distracción que merme los beneficios derivados de la experiencia. La disociación, por el contrario, consiste en objetivar la experiencia, manteniéndonos lo más lejanos de ella para quitarle sensibilidad. Se sugiere esta reacción para todas aquellas situaciones que son molestas o dolorosas, pues la disociación nos protege de incrementar el efecto sobre nuestras emociones o pensamientos. Los seres humanos podemos vivir sanamente cuando sabemos elegir nuestra reacción frente a las situaciones o experiencias. Por ejemplo, sugerimos que los maestros establezcan disciplina cuando estén disociados de sus emociones. La disciplina efectiva se aplica según lo que los alumnos necesitan y no por lo que siente el maestro ante el grupo. En este sentido, la disciplina se orienta a manejar el ambiente propicio y protector para todo el grupo. Una vez que tal condición está dada, es posible que el maestro disponga de tiempo para aconsejar en forma individual y formar actitudes y valores en cada uno de sus alumnos. Otro elemento clave es que la disciplina se realiza con autoridad, mientras que el consejo con empatía. Resulta interesante la investigación presentada por la Escuela de Medicina de Stanford. Se formaron 3 grupos. Al primero se le enseñó el relajamiento consciente. Al segundo se le dio una charla sobre las actitudes positivas frente al trabajo, es decir, motivación verbal. El tercer grupo participó en un curso de 3 horas sobre el mejoramiento de la memoria. El grupo que había practicado el relajamiento consciente logró resultados superiores a los demás en un 25%. La relajación logra disminuir las amenazas que afectan, inclusive nuestra fisiología, la motivación, el aprendizaje y las actitudes.
El cerebro reptiliano está encargado de responder inmediatamente a las amenazas, aunque estén fuera de la conciencia. Hans Selye ha demostrado que la tensión provoca desequilibrios hormonales que afectan negativamente a todo ser humano. Igualmente, Selye sugiere que la tensión suprime el sistema inmunológico, que es el responsable de luchar y destruir los virus que pueden incluso matar al ser humano. La forma ideal para iniciar un aprendizaje debería ser semejante a la actitud que tenemos cuando asistimos a un concierto. Estamos tranquilos, con una agradable anticipación y expectativa, preparados para un suceso satisfactorio. El estado anticipatorio agradable propicia que la acción nos envuelva y nos sintonice poderosamente, pues no hay resistencia ni sentimientos opuestos. La respiración correcta es el primer paso para lograr el relajamiento que induce al aprendizaje más efectivo. Esta debe ser profunda, desde el diafragma, como se realiza en los ejercicios yoga o cuando estamos serenamente dormidos. La oxigenación propicia que el cuerpo funcione de manera eficiente durante la actividad mental. Además de ser profunda, la respiración debe ser rítmica. Se sugiere que se realice en tiempos de 4x2. Durante 4 tiempos se inhala, 2 se retiene, 4 se exhala, 2 sin aire y así sucesivamente. Con la práctica nos podemos dar cuenta de que no necesitamos realizar la oxigenación en forma consciente, pues nuestro cuerpo asume la mecanización de una respiración relajante. 3. La memoria tiene sus propias leyes de funcionamiento. El respeto al flujo de la información en la memoria es fundamental para el mejor aprovechamiento de este proceso. Toda información nueva entra en la memoria de corto plazo, pero se transfiere a la memoria de largo plazo si es repetida inmediatamente y si realizamos asociaciones significativas mediante traducciones a otros contenidos de información, sea semántico o figurativo. Normalmente olvidamos por qué la mente está en otro lado cuando deseamos enfocarnos en un determinado asunto. En este sentido, no es recomendable estudiar con estímulos que compitan por la atención. Música con letra que nos atraiga, televisión, revistas. Inclusive, las emociones y algunos pensamientos intensos compiten y por lo general ganan en nuestro cerebro. La memoria es muy frágil ante los estímulos emocionales. La memoria humana está sujeto a ciertos principios que necesitamos conocer para una mejor utilización de este recurso. La primacía. Tendemos a recordar mejor los principios y los finales que los elementos intermedios. Este principio se aplica a los libros, sesiones de información, repaso académico y cualquier tipo de datos. Por esta razón, se sugiere realizar sesiones breves de estudio o de aprendizaje, más que un periodo largo de trabajo intelectual. De este modo, tendremos más principios y finales que podrán ser asimilados efectivamente. Igualmente, es recomendable sintetizar los elementos claves del aprendizaje en los finales o principios de un trabajo mental para aprovechar las características dominantes de la memoria. El efecto von Resford. Recordamos mejor lo que hacemos más sobresaliente por lo colorido, raro, gracioso, absurdo o ridículo que los aprendizajes grises o triviales. El aprendizaje efectivo se basa en la relevancia que cada persona imprime a los datos claves. Normalmente, la información asociada con experiencias personales, manejadas con sentido del humor y con creatividad, es mejor aprendida y recordada. La personalización del aprendizaje es fundamental para la asimilación y todos deberíamos darnos la libertad de la versatilidad. Precedencia. Recordamos mejor la información semejante a la que ya dominamos. El aprendizaje de un nuevo idioma, por ejemplo, debe parecerse al aprendizaje de la lengua materna. El niño primeramente necesita relacionar las palabras y conceptos con objetos concretos. Por esta razón, los niños aprenden el vocabulario concreto y después incorporan el vocabulario abstracto, sin referencia directa a la realidad sensible.
En otras áreas, la precedencia se refiere a que el cerebro recuerda mejor cuando pasamos de lo conocido a lo desconocido, de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo. 4. Una nueva información debe ser decodificada y personalizada para que sea asimilada. La mera memorización de hechos, datos, cifras o fechas no garantiza la asimilación. Es necesario proponerla al cerebro en forma personal para que sea significativa. Creación de imágenes, sentimientos, sonidos. Mientras más fuerte sea la nueva codificación, será mejor la evocación final. Esa característica es la clave en la memoria a largo plazo, porque genera el efecto telaraña. Mientras más elementos se armonizan, mejor logran asentar un aprendizaje, porque tienen más puntos de apoyo en la mente. Cuando la memoria depende de un solo factor, es frágil. La codificación personal de la información es semejante al funcionamiento de una biblioteca. Si registramos cada volumen nuevo, que sería la información, desde el principio, seremos más capaces de localizarla, evocarla después. Una de las mejores formas para recordar una información consiste en hacerla nueva y diferente constantemente, pues nuestro cerebro atiende mejor lo que no encaja en un patrón conocido, o sea, el cerebro se siente atraído por la novedad y la sorpresa. Los maestros y todos los instructores tendrán más efectividad en su función cuando logren imprimir formas innovadoras a los aprendizajes tradicionales. 5. El aprendizaje multimodal es más potente que el dependiente de un solo ingreso sensorial. Las palabras asociadas con imágenes y con movimiento son más fáciles para aprender y recordar porque tienen una triple codificación. La programación neurolingüística ayuda poderosamente para conocer y utilizar diferentes canales de comunicación que favorecen el aprendizaje y la memoria a largo plazo. Mientras se utilicen más canales en forma simultánea y coordinada, se incrementa la evocación de una información. Es conveniente utilizar el estilo de aprendizaje dominante como vehículo prioritario del ingreso de información para apoyarlo con otros canales menos fuertes. Este principio logra que despertemos nuevas vías de aprendizaje a partir de nuestra preferencia personal. 6. La visualización suele sintetizar maravillosamente los aprendizajes abstractos y los hace manejables. Uno de los mayores problemas en la didáctica es la dificultad de los alumnos para abordar temas de contenido escasamente concreto. La clave para mejorar la asimilación de tales programas radica en el perfeccionamiento de la visualización y en las asociaciones visuales del nuevo material. Las imágenes interactivas, sean estas visuales, auditivas y kinestésicas, son las más poderosas. La revista Scientific American publicó en 1978 un estudio sobre el área cerebral estimulada por diferentes modalidades. Cuando una persona realiza una visualización integral, se podría apreciar la mayor activación cerebral comparada con otras modalidades hechas por separado. 7. El aprendizaje a largo plazo depende de la práctica continua de un contenido académico. Un patrón de aprendizaje ideal debe incluir la seguridad de la comprensión conceptual para que llegue a la memoria operativa. Si este primer paso no se da, el contenido se retiene por muy poco tiempo, pero el cerebro rechaza naturalmente los conceptos no personalizados. Una prueba después de pocos minutos para verificar la comprensión. Aquí el reto debe evitar la respuesta literal del concepto. Mientras más variables podamos dar a una respuesta, mejor quedará asimilada y pasará a la memoria de largo plazo. Revisiones periódicas, un día después, una semana después, ampliando el marco de referencia. Dado que aprendemos en forma comprensiva, es conveniente integrar gradualmente nuevos conceptos que completan la visión de un capítulo o unidad didáctica. En este enfoque, la nueva información va adquiriendo una mejor asociación. La práctica debe realizarse por medios activos, pues mientras más pasiva sea una repetición, resulta más debilitada por la falta de metaconocimiento, que es la conciencia de la forma en que se aprende.
que es un elemento indispensable para una asimilación a largo plazo. Muchos alumnos suelen olvidar lo aprendido después del examen porque el método utilizado fue replicativo y no dinámico. Mientras el aprendizaje se haga en forma mecanizada, tenderá a desaparecer rápidamente. La práctica distribuida, sugerida, debe hacerse en formas variadas. Pueden emplearse, por ejemplo, empleo de acrósticos, elaboración de pósters, representación de roles, formación de bloques de información, mapas mentales, traducción de la información a historietas, tiras cómicas, elaboración de un audio, video, componer la letra de una canción con la información, generar una discusión con los datos a ser aprendidos, así como enseñar a otros compañeros o informar a los adultos del avance en el aprendizaje. 8. El estudio individual debe tener descansos para reforzar la primacía del aprendizaje y no rebasar la curva del cansancio. Recordemos que la fatiga es un enemigo natural del aprendizaje efectivo, pues obstaculiza la asimilación de la información y puede provocar incluso una involución en el aprendizaje. Se sugiere que se estructuren periodos de 30, 45 o 60 minutos dependiendo de la edad y situaciones específicas, hora del día, tipo de trabajo, estación del año, por 5 o 10 minutos de descanso en los cuales existan movimientos físicos a fin de propiciar la oxigenación necesaria para el adecuado funcionamiento neurológico. El descanso debe estar alejado de la actividad mental realizada, pues de otro modo puede interferir o competir con las asociaciones realizadas y confundirían el trazo de la memoria, que es frágil todavía. Después del descanso, es conveniente realizar un resumen sobre los temas estudiados en el periodo anterior, para enlazarlos con el material nuevo a ser aprendido. 9. Es conveniente, primero, aprender los elementos específicos en idiomas. Por ejemplo, los sustantivos descriptivos y los verbos son más fáciles de aprender. Para una adecuada metodología en la toma de notas y en el subrayado de textos, deberíamos centrarnos prioritariamente en sustantivos y verbos, que encierran las esencias de las ideas. Los segundos elementos son los adjetivos, después todos los demás. La jerarquía en los elementos del lenguaje es fundamental para el trabajo en el aprendizaje, a fin de no perderse en una nebulosa informativa. 10. La mente naturalmente impone organización sobre el nuevo material y grupos de ideas o palabras. Este proceso ayuda a la memoria. Todo aprendizaje tiende a ser gestáltico, es decir, integrador, y ningún elemento se maneja en forma aislada. De cualquier manera, el cerebro trata de dar sentido a la información que recibe, aunque no siempre sea exacta o correcta. Los elementos aislados tienden a ser conectados por la mente para ubicarlos en una estructura que le pueda parecer lógica o que tenga un sentido. Es importante que los alumnos, sobre todo en las primeras etapas, tengan la posibilidad de verificar con otra persona si el esquema elaborado o el sentido captado en una información es el correcto. Sugerimos frecuentemente en las escuelas que asesoramos que se formulen exámenes acumulativos para que no se fragmente tanto el aprendizaje y que los alumnos sean enfrentados tardíamente al logro de una síntesis lógica que se realiza en los exámenes semestrales o finales. Todo tipo de aprendizaje fragmentado se olvida rápidamente por la falta de un esquema o patrón integrador. El cerebro humano almacena en forma diferente la información, según esté basada en el contexto o en el contenido. Las diferencias son notables. El contexto utiliza relaciones con una circunstancia específica, mientras que el contenido se encuentra normalmente en un texto y es generalmente semántico. La memoria contextual es ilimitada, se forma automáticamente, no requiere de práctica y es natural. En cambio, la memoria de contenido es limitada, necesita esquemas y revisión por no ser natural. La memoria contextual está basada en la curiosidad natural, en la novedad y en las enormes expectativas. Se incrementa por el aprendizaje multimodal, por todos los sentidos.
La memoria de contenido es aprendida, se resiste al cambio, está aislada del contexto y de la vida real, carece muchas veces de significado y se relaciona con la motivación extrínseca. Por esta razón, sugerimos incrementar el asentamiento en la memoria por medios gestálticos, figurativos, pues los medios semánticos suelen ser muy débiles. Algunas aplicaciones de este principio son relacionar los nuevos aprendizajes con experiencias o con elementos conocidos, propiciar la inmersión en situaciones o condiciones ricas en estimulación antes de iniciar un nuevo tema, proporcionar la visión panorámica para poder ubicar los detalles y establecer relaciones, propiciar la discusión abierta de un tema para despertar interés. Al terminar un tema, facilitar una evaluación sobre las ventajas, aplicaciones, consecuencias en la vida concreta de los alumnos. 11. El aprendizaje debe ir de lo general a lo particular, para que los detalles adquieran significado. Por ejemplo, el aprendizaje de un principio o una ley debe preceder al aprendizaje de ejemplos individuales, aunque estos refuerzan notablemente la asimilación de los principios. Los ejemplos pueden perderse en la memoria por la falta de un marco de referencia globalizador establecido por un contenido general. Es mejor utilizar principios y ejemplos en forma integrada que pretender enseñar postulados o ejemplos solos. 12. El aprendizaje efectivo depende enormemente del respeto a las necesidades fundamentales de los alumnos. Después de la supervivencia, los seres humanos somos hambrientos de diversión, pertenencia y poder. Estas necesidades deben envolver siempre el aprendizaje, pues el deseo de conocimiento no ocupa, sobre todo en la adolescencia, un lugar prioritario en la jerarquía de necesidades. El énfasis en la memorización de nombres, hechos y fórmulas debe terminar para no perder el precioso tiempo de la escuela. El cerebro humano no está diseñado para aprender información aislada, sobre todo si carece de significado y diversión. Nuestra mente comprende lo que está decodificado y representado según nuestro mundo personal. Algunas sugerencias fundamentadas en la forma en que aprende nuestro cerebro son: A. Transformar los contenidos de la información. La mente logra fijar mejor la información a largo plazo cuando cambia un contenido semántico a uno figurativo o un simbólico a uno semántico, por ejemplo. También es conveniente hacer transformaciones dentro de un mismo contenido que logran el aprendizaje en el mismo proceso de elaboración por el ambiente de relajación, de gusto y diversión que generan. Si se realizan en grupo, todavía refuerzan más el aprendizaje, porque la pertenencia es un terreno muy fértil para la asimilación de información, dado que la lluvia de ideas suele ser más intensa y productiva. Esta metodología obliga a tener una claridad conceptual, pues de otra forma no es posible realizar la transformación. En segundo lugar, la mente establece relaciones diferentes, creativas y con significado para la persona que desarrolla las relaciones. Veamos ejemplos concretos de esta metodología. Musicalizar un contenido académico utilizando una canción popular, un rap o una melodía inventada. Sobre todo para contenidos muy convergentes, puede ser el método ideal, como elementos de geografía, componentes de sistemas biológicos, leyes o principios de química y física, reglas de ortografía. Elaboración de dibujos. El mapa mental, los dibujos al margen de cada párrafo, la estructuración de viñetas suelen ser medios adecuados para la comprensión y retención de información semántica extensa. Es conveniente que todo método de estudio promueva esta traducción de conceptos abstractos a formas visuales. Un buen libro de texto debería propiciar la posibilidad de resúmenes y síntesis de información. Cuando el dibujo es más divertido, ridículo o creativo, mejor retiene el cerebro la información. Esta metodología es útil para la biología, geografía, historia, literatura y muchos contenidos de las ciencias. La viñeta es recomendable para una información seriada, como lo exige la historia o procesos continuos. El collage,
con recortes de revistas puede ser útil para ilustrar diferentes contenidos de la biología, aplicaciones concretas de la tecnología, enfoques filosóficos, planteamientos políticos o económicos sociales. B. Convertir el aprendizaje en satisfactor de las necesidades básicas. Ya se ha insistido en que la verdadera motivación para el aprendizaje depende de la satisfacción de necesidades fundamentales que no siempre están relacionadas directamente con la asimilación de contenidos, sino con la diversión, el poder y la pertenencia. Cuando el aprendizaje está envuelto en estos factores, se reducen los bloqueos, las distracciones y se incrementa la productividad. Generalmente, el aprendizaje cooperativo ofrece las mejores oportunidades, pues el grupo establece condiciones más favorables para aprender que el trabajo aislado, aunque es necesario equilibrar ambas condiciones. En las metodologías grupales se favorece la transferencia positiva, el apoyo mutuo, el ambiente emocional satisfactorio. Algunas sugerencias concretas derivadas de este principio son: la dramatización. Algunos contenidos académicos pueden aprenderse mejor cuando se vuelcan en actuaciones. El guión debe guardar rigor científico y precisión. Por ejemplo, algunos hechos históricos se prestan muy bien a esta sugerencia. Igualmente, se pueden realizar entrevistas con personajes históricos o investigadores para que expliquen sus teorías, postulados o procesos de investigación. Otra forma de dramatización es el debate, donde se pueden proponer defensores o fiscales de enfoques económicos, políticos, religiosos o sociales. Estas sugerencias igualmente pueden ser útiles para el reforzamiento del inglés o de un segundo idioma, de forma que se integren diferentes áreas de conocimiento. La dramatización es posible también como una personificación, un encuentro de opiniones entre la salud, los diferentes órganos y los virus, bacterias o enfermedades. La elaboración de materiales escritos. En grupos, los alumnos pueden formar revistas que recopilen los bloques completos de información, donde haya entrevistas a profesores o expertos, diferentes aplicaciones de los contenidos más abstractos estudiados, historia de los avances logrados en diferentes áreas. Es posible también escribir historias o narraciones derivadas de los planteamientos teóricos. Por ejemplo, la biología debe desembocar en mejora de la salud y de la ecología. La historia y las ciencias sociales tienen su destino en la formación de actitudes y valores de los alumnos. Es conveniente que haya campañas sobre determinadas conductas derivadas de los aprendizajes químicos. Después de estudiar algunas sustancias, se deriva la conducta coherente para proteger la salud o el medio ambiente. Otra aplicación de esta metodología es la elaboración de modelos. Los alumnos pueden estructurar una constitución de la clase con normas, derechos, autoridades a partir del estudio de los diferentes temas sociales y políticos. Después de estudiar modelos químicos y físicos, los alumnos pueden elaborar productos de aplicación tecnológica, equipos de energía solar, protectores del medio ambiente, propuestas técnicas. Formación de grupos de estudio. La tendencia de los niños y adolescentes a agruparse puede ser un vehículo importante para que el aprendizaje sea significativo. El profesor puede formar los grupos cuando considere que la elección libre deteriore la participación equitativa de los alumnos. Se sugieren presentaciones informatizadas de materiales estudiados y preparados en grupo. Algunas pueden ser utilizadas posteriormente como material de tutoría. Preparación de exámenes por parte de los alumnos y ellos mismos califican los resultados. También este material es útil para tutorías. Diseño de juegos conocidos con materiales derivados de los contenidos académicos. Maratón, loterías, bingo, trivia, concursos semejantes a los observados en televisión. Es posible también hacer teatro guiñol con algunos programas especialmente áridos para los alumnos, de forma que el humor abra las puertas del hemisferio derecho.
En grupos pueden elaborar cuestionarios, desafíos matemáticos o científicos para que repasen el contenido del programa, sobre todo de frente a los exámenes. También es conveniente colocar preguntas en la pared para que los alumnos se desplacen por el aula contestando las diferentes cuestiones. Es posible poner en desorden preguntas y respuestas para que encuentren las parejas adecuadas. Los aprendizajes a largo plazo se fundamentan en la resolución de problemas que tengan relación directa con el contexto de la vida real y no listas de elementos desconectados entre sí, sin aplicaciones concretas e inmediatas. Para lograr este objetivo, se sugiere la solución de problemas concretos mediante la aplicación de principios aprendidos y entrenamiento en el trabajo. 13. El contexto es importante porque proporciona un mapa del aprendizaje, establece prioridades, proporciones, dimensiones y perspectiva. Todos los aprendizajes aislados tienden a diluirse y ocasionalmente desaparecer, por la falta de contextos que ubiquen los conocimientos y jerarquicen prioridades. La educación tradicional adolece de una parcialización que deja sin contextos a los conocimientos y experiencias, lo que provoca escaso interés por la falta de objetivos terminales claros, confusión de causas y efectos, falta de motivación por desconocimiento de las aplicaciones posibles a la vida real fuera de la escuela, falta de síntesis y de patrones de aprendizaje que puedan convertir al alumno en autodidacta. La Universidad de Londres formó dos grupos de alumnos con estimulación diferente. El grupo que aprendió a partir de elementos impresos interactivos recordó más que el grupo que solo observó videos o que simplemente escuchó la información. Incluso los infantes aprenden más en un contexto donde pueden tocar, ver, escuchar y recuerdan mejor las caras de las personas. El aprendizaje contextual proporciona elementos, gancho, que permiten aferrar los conocimientos por las conexiones importantes que se realizan. Los museos tecnológicos interactivos son un claro ejemplo de que los contextos totales ayudan a comprender la ciencia aún a los más pequeños, pues son aprendizajes experienciales. 14. El aprendizaje diversificado es mejor que el literal, sobre todo si los alumnos pueden proponer ejemplos, definiciones o descripciones diferentes a las del profesor o del libro. Gagné enfatiza mucho la taxonomía de enseñanza, donde se debe ir de lo conocido a lo desconocido, y las investigaciones sobre los hemisferios cerebrales sugieren que el manejo de metáforas es útil para ambos hemisferios. Estos elementos nos sugieren que toda enseñanza debe utilizar constantemente ejemplos, metáforas, decodificaciones personales que pueden estructurar en un marco de referencia diferente un determinado conocimiento. Cuando una persona logra poner en códigos variados un contenido informativo, este se asienta con una fuerza casi absoluta. 15. La estructuración de bloques lógicos de información es fundamental para obtener una visión íntegra de un concepto. Esta habilidad es una derivación de la clasificación mental que ayuda a formar compartimentos relacionales que permiten encontrar más fácilmente la información. Es conveniente elaborar inicialmente pequeños bloques de información, pues las relaciones entre los elementos constitutivos son más fáciles de elaborar y por lo mismo de asentarse en la memoria. Es necesario, sin embargo, establecer relaciones posteriores con otros bloques de información para adquirir la visión total de un contenido. 16. La música barroca es un acompañamiento ideal para el nuevo material. Reafirma la unión de los dos hemisferios, crea una asociación auditiva y rítmica con el material, origina un lazo emotivo y promueve el estado de conciencia relajada. Desde épocas antiguas, los grandes maestros de la humanidad han encontrado la íntima conexión de la música con el adecuado funcionamiento humano. Platón y Aristóteles afirmaron que la música armoniza el alma y el cuerpo. Platón llegó más lejos cuando dijo: el carácter de la música de una nación no puede ser alterada sin cambiar las costumbres e instituciones del Estado. Confucio enseñaba que el ser humano superior trata de promover la música como un camino para el perfeccionamiento de la cultura. El ritmo es un elemento esencial en la naturaleza. Las estaciones, los días,
El flujo natural es totalmente rítmico. Precisamente, el ser humano es el único que puede alterar el ritmo de la vida, y por eso el resultado sufrido es la autodestrucción. Nosotros mismos estamos regidos por el ciclo circadiano que regula el biorritmo. La música y el ritmo tienen un efecto directo en nuestras vidas que no podemos ignorar, so pena de reducir y cancelar el adecuado funcionamiento general y sobre todo intelectual. Se han hecho múltiples experimentos para verificar en las plantas el efecto de la música con resultados convergentes. En situaciones ambientales iguales, las plantas que recibieron música de rock tuvieron crecimientos anormalmente desproporcionados, dirigieron sus hojas lejos de la fuente de la música y en 2 semanas murieron las flores que tenían. En cambio, las plantas que recibieron música barroca crecieron más saludables, florecieron más y se inclinaban hacia la fuente del sonido. Incluso las más cercanas envolvieron con sus ramas a las bocinas. La explicación del por qué la música barroca propicia relajamiento no es muy clara, pero un elemento común en los compositores barrocos es que eran herederos de la creencia que el universo tenía una geometría sagrada, es decir, que toda la naturaleza está sujeta a razones y proporciones exactas. Si producíamos esta característica en el arte, arquitectura y música, las creaciones resultantes lograrían una resonancia de la fuerza que amplía la vida. La música barroca, además, refleja los contrastes propios de los ciclos naturales. Por estas razones, los compositores barrocos lograron crear un ideal matemático y una armonía en su música que sintonizan el funcionamiento humano, respiración, latidos del corazón, ondas neurológicas, para lograr una eficacia enorme. El ritmo utilizado en esta música es preciso, generalmente 60 compases por minuto, que propicia que el corazón humano lata a 60 pulsos por minuto y el cerebro produzca ondas alfa. Resulta entonces evidente que la música pueda desempeñar un papel trascendente en el aprendizaje acelerado, porque todo el ser humano está en armonía y puede utilizar todas sus herramientas para un mismo objetivo, en vez de estar disperso o en lucha interior. En el microuniverso sabemos que toda la materia tiene un estado de vibración. Los átomos son osciladores armónicos en sí mismos. Por lo anterior, Donald Hatch afirma que el universo está compuesto no de materia, sino de música. La musicoterapia, utilizada en muchos casos con excelentes resultados, induce la idea de que los seres humanos somos muy receptivos al sonido y que podemos alterar nuestros estados mentales en forma positiva o negativa. El cine, la publicidad y la comunicación masiva utilizan a la música en forma intensa para propiciar emociones o ideas en las personas sujetas a tal estimulación, porque los autores saben de la fuerza que transmite la música y su impacto en la mente, lo cual parece resonar ante la presencia del sonido. La música logra tantos resultados porque la estructura armónica, el contenido emocional que transmite, el timbre, son captados por el hemisferio no dominante, que es el derecho. Evoca respuestas emocionales y sobre todo porque estimula el sistema límbico, que es el responsable de la memoria a largo plazo. Por esta razón, todos los aprendizajes que estén rodeados de música podrán permanecer más tiempo accesibles. Stephen Halpern, creador de música encaminada a inducir relajamiento, ha confirmado los estudios de Alfred Tomatis sobre el efecto de la música en el cerebro. Las células de la corteza cerebral actúan como pequeñas baterías que generan electricidad cuando este proceso no se realiza completamente por el metabolismo. La música lo realiza desde el exterior y los efectos benéficos se aprecian en matemáticas, lectura y en las ciencias. 17. Los elementos individuales son más difíciles de recordar que los contextos holísticos o integradores. Las unidades de información suelen presentar dificultades enormes a la memoria, y tal parece que muchos maestros tienden a ignorar este principio, exigiendo a sus alumnos que se aprendan enormes listas de vocabulario,
de conceptos, fórmulas y nomenclaturas de diferentes asignaturas que rebasan a la mayoría de los alumnos porque les representa una meta imposible por la oposición al diseño natural. Tenemos que enfatizar la tendencia gestáltica, es decir, integradora del cerebro, para acercar nuestros métodos a este rasgo neurológico. Algunas aplicaciones de este principio son proponer la elaboración de proyectos interdisciplinarios de varios niveles académicos, utilizar mitos, leyendas, historias familiares, cuentos, metáforas que ayuden a hacer relevante un tema, relacionar algunos tópicos con noticias de periódicos, hechos recientes o situaciones de la vida regional. El aprendizaje por proyectos está dando actualmente muchos resultados positivos en la motivación, la utilización de contenidos interdisciplinarios y la relajación de asignaturas aparentemente desconectadas. Los viajes de estudio o los trabajos de campo son medios excelentes para la elaboración de proyectos. 18. La sugestología puede mejorar grandemente la ejecución intelectual, abriendo las puertas al potencial latente. Las sugestiones negativas, es decir, los bloqueos, normalmente se forman en la infancia y se implantan en el subconsciente. Propiciar la creencia en el éxito y una autoimagen positiva aliada con un programa de aprendizaje generan un enorme triunfo. El mundo subconsciente parece que está controlado por el sistema límbico y el mejor acceso a él es a través del hemisferio derecho, que sería el emocional. Nuestro cerebro logra un mayor significado del aprendizaje cuando nos involucramos emocionalmente, pues logramos una conexión personal con el tema, sobre todo si la metodología está rodeada de diversión, poder y pertenencia. 19. El aprendizaje se maximiza en un 90% cuando todos los elementos se enfocan en el subconsciente. Se tiene acceso a este ya sea jugando y actuando roles, lo cual distrae la atención y permite que la información entre indirecta al subconsciente, proporcionando información en cartas o pósters colocados en el aula para que sea almacenada en el subconsciente en forma parecida a la publicidad que aparece en las calles y carreteras. Las prácticas de los principios enunciados propiciarán necesariamente el éxito y favorecerá el involucramiento posterior, generando así el círculo virtuoso del aprendizaje, sin el cual nuestros alumnos están condenados a la mediocridad, la dependencia y la anarquía.